La creatividad ha sido tan antigua que data desde la edad de piedra, que donde el ser humano fue capaz de transformar la piedra en herramientas. Es así que nos preguntamos cuándo surge el interés por el estudio del concepto de la creatividad. Esto data desde el siglo XIX, cuando se da como objeto de estudio. En 1962, Getzel fue un investigador del comportamiento creativo y lo impulsó y popularizó la palabra creatividad, y ya para el siglo XX era conocido a nivel mundial. Entonces, en el ámbito educativo, ¿por qué es importante? Es una habilidad clave para los futuros profesionistas que deben adquirir, ya que esto les ayuda a expresar sus ideas sin temor a la crítica. Y también sirve para mejorar la capacidad creativa, tener facilidad de comunicación, gusto para resolver problemas, para motivarse, para tener autodisciplina y autonomía. Y pues entonces la palabra creatividad tiene muchas definiciones porque varios autores la han descrito desde su propia perspectiva. Pero pues en sí, en pocas palabras, la creatividad es la aptitud de crear o inventar. Vamos a hablar un poco sobre nuestro cerebro. Y pues bueno, nuestro cerebro está dividido en lóbulos. El área azul es el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Todos estos en conjunto nos ayudan a actividades cognitivas que desarrollamos en nuestro día a día. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga más de tareas analíticas, tareas lógicas o tareas como de matemáticas. Y el hemisferio derecho es más como el área visual, el área espacial o el área de trabajar con el arte, con música, etc. Y pues bueno, las personas creativas tienen ciertos rasgos y cualidades, además que siguen ciertos procesos. En cuanto a los rasgos, tenemos que siguen habilidades analógicas, metafóricas. Ellos prefieren la complejidad, son confiados, dominantes, tienen mucha tolerancia a la frustración y también mucho compromiso perseverante. Su personalidad es como un sí pero no, porque miren, es extrovertido pero a la vez es introvertido. Es inteligente pero a la vez es ingenuo. Es humilde y a la vez es orgulloso, y asimismo en cuanto a la rebeldía y el lado conservador. En cuanto a sus cualidades, vemos que ellos son flexibles, son comprometidos, son reflexivos, fluidos, persistentes, consistentes, son personas muy curiosas, originales. Ellos buscan elaborar, tienen mucha visión, son independientes para trabajar. También son muy proactivos y sensitivos. En cuanto a los procesos de cómo se lleva todo estas fases creativas, los autores nos hablan de como pasos o fases. Y bueno, empezamos con las fases de Luis Rodríguez, que las propuso en 1995. Y la primera nos dice que se establece una problemática. Después de ahí viene la recolección de datos, una sesión de trabajo intenso. Después viene el proceso de incubación, iluminación o una segunda fase de trabajo intenso, y por último tenemos la solución y comunicación. Arturo en 1997 nos dice que primero se comienza con una distinción del problema. De ahí pasamos a una búsqueda de la información y luego a una tormenta de ideas. Cuando ya tengamos esas ideas, las vamos a juzgar. En el quinto paso está la elaboración y en el sexto se elige una idea. En el séptimo es planear ahora cómo vamos a poner en práctica esa idea electa. Y por último, en el año 2002, que es relativamente reciente, Mauro Rodríguez nos dice que se empieza primero por un cuestionamiento, un acopio de datos, una incubación, iluminación, elaboración y una comunicación, y el último una retroalimentación. Yo les voy a hablar de lo que es un producto creativo, y aquí nos dice que realizar un producto nuevo nos lleva a la culminación de un producto creativo, el cual puede ser simbólico o material. Y para poder evaluarlo si este es o no creativo se requieren ciertos criterios. Entre los más importantes están la originalidad. Una de las cualidades de la originalidad es la novedad, algo poco común, estar entre algo que no existe aún.
Y después está la pertinencia. Esto quiere decir que cubra las necesidades de la sociedad, dejando satisfechos a todos los consumidores, y esta sea la razón por la cual el producto debe estar en constante evolución. Después tenemos a la accesibilidad, y esto quiere decir que sea fácil de producir y de adquirirse. Y por último tenemos la funcionalidad, y nos dice que sea una solución útil, eficiente y funcional, que cumpla con las expectativas para lo cual se creó el producto. Después pasamos al tema de personalidades de inventores, y aquí nos dicen que inventar algo requiere de conocimientos, imaginación, creatividad y el deseo de hacer cosas útiles y diferentes, así como tener la paciencia para trabajar en un proyecto y concluir. Luego nos mencionan que los inventores más geniales de todos los tiempos, como Arquímedes, Leonardo da Vinci y Thomas Alva Edison, ellos lograron consagrar a hacer realidad sus ideas, que derivan en inventos trascendentales para la humanidad. Después, en el subtema de inventores y sus inventos, nos dicen que fue a partir de los siglos XV a XVIII, con la revolución industrial, que las innovaciones tecnológicas comenzaron a tener dueño y apellido, es decir, que se pudieron registrar y patentar. Las técnicas creativas. Los investigadores plantean diversos factores que nos hacen afirmar que puede ser estímulos la creatividad. Uno de ellos es que el medio ambiente favorecedor del trabajo creativo. El factor afectivo consiste en darles confianza y motivación para que los alumnos expresen sus ideas y puedan comunicarle a los demás, enseñarles a respetar sus ideas de los demás, aceptar la crítica y atreverse a expresarse los tipos de vistas opuestos y comprobar sus hipótesis para resolver los problemas. Relacionado con el procesamiento y la realización de la información en el proceso creativo, así como la percepción, la elaboración, el estilo, las habilidades y las estrategias de pensamiento. Las técnicas básicas de la creatividad viene siendo en la tormenta de lluvias de ideas, que se pueden practicar de forma individual o ya sea grupal, y se apoyan de las siguientes reglas. La primera es que toda ocurrencia, por absurda o ridícula que parezca, pues debe expresarse. La segunda es que se prohíbe la crítica y generar la mayor de ideas posibles para obtener la mejor cantidad en la base de la calidad. Se utilizan las ideas de todos y evitar obstáculos tales como la falta de confianza, los temores, el orgullo y la apatía. La implementación de estas ideas vienen siendo en el tiempo, que es de 10 a 20 minutos o de 30 a 40 minutos opcionalmente, atacando el problema general y logrando mayor atención y energía por parte del equipo. El equipo debe de constar de 4 a 10 integrantes, formados por personas de diferentes disciplinas y sexo, y teniendo en cuenta un coordinador. El lugar debe ser un ambiente relajado, cómodo, informal, con posibilidad de intercomunicación inmediata y sin distancias ni barreras físicas. El tema pues pueden ser de problemáticas o para solucionar, y el coordinador dará a conocer con anticipación el tema al momento o en el que se forma el equipo. La idea es seleccionar y desarrollar la lista. Seleccionar las ideas por equipo, por un grupo de expertos ajenos al tema, analizar y seleccionar las mejoras, evaluar y desarrollar las más óptimas. En la aviónica nos menciona que es muy socorrida por diseñadores así como ingenieros y requiere de conocimiento e investigación de la botánica y la zoología para llevar a cabo. Se reduce a establecer analogías diferentes con los elementos de naturaleza. Esta técnica se realiza mediante analogías directas, entendiendo por analogía la relación que hay entre dos cosas. En estas cosas, los elementos de la naturaleza, ya sean plantas o animales, aprovechando todos los atributos de. En la implementación nos menciona diversas maneras de implementar, que viene siendo la de que se realiza de forma individual o grupal, construir analogías con los organismos vivos, preparación de modelos o soluciones, determinar el problema, así como analizar las analogías, evaluar y realización de la mejora en la solución, especificar aspectos formales, funcionales o estructurales y realizar modelos formales o matemáticos.
En las transformaciones creativas que nos menciona el autor Ashworth, nos menciona que para transformar una idea, ya sea gráfica, verbal, conceptual u objetual, se puede utilizar las siguientes preguntas. Es sustituir que se puede usar en su lugar, a quien se puede usar en su lugar o otros ingredientes, qué fuente de energía o otro lugar. En combinar nos menciona que puede ser cómo funcionaría una mezcla o una aleación, un ensamblaje, combinar propósitos o combinar propiedades. En adaptar nos menciona las siguientes preguntas. ¿Qué otras cosas son como esto? ¿Qué otras ideas sugieren? ¿Existe algo parecido en el pasado y qué podría yo copiar o emular? En minimizar, orden, formato o forma, ¿qué se puede quitar? ¿Qué es lo que menos importante tiene? En magnificar, mayor frecuencia, más alto, más largo, más grueso, ¿qué añadimos o qué agregamos? En otros usos, otras formas de usarlo, otros usos que hemos modificado, otros lugares en los cuales usarlos, otras personas a las que les puede interesar. Comparación de modelos o soluciones, determinar el problema, así como analizar las analogías, evaluar y realización de la mejora en la solución, especificar aspectos formales, funcionales o estructurales y realizar modelos formales o matemáticos. En las transformaciones creativas que nos menciona el autor Ashworth, nos menciona que para transformar una idea, ya sea gráfica, verbal, conceptual u objetual, se puede utilizar las siguientes preguntas. Es sustituir que se puede usar en su lugar, a quien se puede usar en su lugar o otros ingredientes, qué fuente de energía o otro lugar. En combinar nos menciona que puede ser cómo funcionaría una mezcla o una aleación, un ensamblaje, combinar propósitos o combinar propiedades. En adaptar nos menciona las siguientes preguntas. ¿Qué otras cosas son como esto? ¿Qué otras ideas sugieren? ¿Existe algo parecido en el pasado y qué podría yo copiar o emular? En minimizar, orden, formato o forma, ¿qué se puede quitar? ¿Qué es lo que menos importante tiene? En magnificar, mayor frecuencia, más alto, más largo, más grueso, ¿qué añadimos o qué agregamos? En otros usos, otras formas de usarlo, otros usos que hemos modificado, otros lugares en los cuales usarlos, otras personas a las que les puede interesar. Hola, mi nombre es Paola García y yo les voy a hablar acerca del desarrollo de... La creatividad es una variable que puede ser identificada como una característica de la personalidad. Se sabe que hay muchas maneras para desarrollarla, pero ¿cómo podemos empezar a generar ideas? En el texto se muestran algunos puntos para responder a esta pregunta. Primero tenemos detectando una necesidad, algo que aún no esté satisfecho, en lo que nosotros podamos intervenir. En el punto número 2, haciendo una mejora en un producto existente, es decir, observar algo que ya esté creado al que se pueda mejorar. En el cuarto punto tenemos con base en la combinación de conocimientos. Aquí podemos combinar tanto los conocimientos aprendidos por experiencias laborales o los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra carrera. Y en el último punto tenemos reconociendo las tendencias. Podemos reconocer las tendencias tanto demográficas como las del medio ambiente, entre algunas otras. Ahora hablaremos acerca de la innovación. ¿Qué es innovar? Innovar es aplicar nuevas ideas o conceptos con la finalidad de hacer un aumento en la productividad. Innovar va más allá de la generación de ideas. Es crear algo que cubra las necesidades de la sociedad, a la vez que es novedoso, valioso, atractivo y factible de comercializar. Una persona innovadora es aquella que le agrega valor a sus ideas. Hay varios tipos de innovadores, entre ellos se encuentran los innovadores natos. Son aquellos que no se dan cuenta que innovan, por lo que no son capaces de emprender un negocio ya que no estaban en cuenta de lo que estaban generando. Los innovadores conscientes son aquellos que saben que están innovando y les gusta generar ideas, pero prefieren transferirlas o venderlas a alguien que emprenda su negocio. Y por último encontramos a los innovadores emprendedores. Son aquellos que generan ideas y son conscientes de estas y logran hacer una innovación en su negocio. Hablemos acerca del proceso de innovar. Innovar es todo un proceso que comprende las siguientes etapas. Número 1. Definición y planteamiento del problema. Número 2. Recopilación de la información.
Número 3. Generación de ideas. Número 4. Evaluación de ideas. Número 5. Generación de ideas. Número 6. Selección de la idea. Número 7. Estudio de la factibilidad. Número 8. Estudio de mercadotecnia. Número 9. Protección legal. Número 10. Producción. Y 11. Venta. Puntos claves en el proceso. Estrategia de innovación enfocada. Considerar un marco mercado y expansión. Mecanismo de selección de ideas. Antes de asignarle recursos a una idea para que se perfile como producto o servicio, debe pasar por 3 filtros. Número 1. El técnico. Saber si se cuenta con la capacidad técnica, tecnológica, de recursos humanos y poder llegar hasta la etapa de lanzamiento al mercado. Número 2. El mercado. Realizar los estudios para asegurar un posicionamiento en el mercado. Y número 3. La organización. Considerar si la organización está preparada para absorber y soportar lo que representa la innovación. Encontramos también al cliente, quien es el que tiene la última palabra. Por eso es importante preparar el mercado, presentando los productos en exposiciones. Asignar personal a la idea, una mala asignación del personal y la idea morirá. Y para finalizar, comunicación de la innovación, donde nos dice que toda innovación debe ser comunicada al público.